¿Sabías que hoy la figura de la primera dama o el primer caballero sería ilegal e incluso inconstitucional? Bienvenido al capítulo 24 del Antilegislador. Con la llegada de José Kast a la moneda, se generaron varias polémicas prácticas, entre ellas el eventual regreso de la primera dama y la utilización del Palacio de Gobierno como residencia familiar. Al respecto, tenemos que ser enfáticos. La normativa actual no contempla el uso de recursos públicos para la mantención familiar del presidente, así como tampoco la creación de un equipo de trabajo dedicado a la primera dama. En síntesis, el presidente de la República, por decreto, no puede determinar que su cónyuge utilice fondos públicos para crearse un equipo de trabajo, ni utilizar oficinas de establecimientos públicos, así como tampoco puede decretar que su familia viva junto a él en la moneda. Esto porque la Constitución en su artículo 8 es categórico y reconoce el principio de probidad en el ejercicio de la función pública, principio que, entre otros conceptos, incluye el de conflicto de intereses. Por conflicto de interés, el presidente no puede emitir decretos que favorezcan a su cónyuge o a su círculo familiar más cercano, más aún si trata sobre temas económicos y facultades administrativas con fondos públicos. Así las cosas, no puede otorgarle un título a su cónyuge, tampoco funciones públicas, ni menos el privilegio de vivir en el Palacio de la Moneda. Entonces nace la pregunta, ¿cómo se hacía esto antes? Muchas de estas costumbres nacieron con anterioridad a la entrada en vigencia de la actual Constitución y sus posteriores modificaciones. Por ejemplo, con anterioridad a la inclusión del principio de probidad y transparencia en el año 2005. Y nadie reparó en que tales decretos o normativas de rango inferior a la ley y la Constitución eran contrarias a este principio que rige a toda la función pública, incluyendo la presidencia. Por tanto, estos decretos contrarios a las leyes de la Constitución sobrevivieron mientras Contraloría no reparaba en estos evidentes conflictos de interés. Todo esto se terminó el 2022 cuando las pocas resoluciones administrativas que incluían a la primera dama o la cónyuge del presidente fueron modificadas durante el polémico paso de Irina Karamanos. Entonces, como ya no existen estas prerrogativas que favorecían a la primera dama, la creación de nueva normativa ya no puede imponerse por mero decreto presidencial, sino que necesariamente por normas de rango legal y quizás constitucional. En caso contrario, si el presidente insiste en regular esto por decreto, Contraloría debe representar su ilegalidad y, en el peor de los casos, ante la insistencia del presidente electo, podría generarse una causal de acusación constitucional. Son millones de pesos los que se gastaron en el pasado en este tipo de cargos públicos nombrados por vínculo matrimonial, siendo una tradición más cercana a la de una monarquía que a la de una democracia moderna. Soy Carlos Muñoz Lecer, realizo análisis político y crítica legislativa con información verificada. Recuerda seguirme en las redes sociales.